Génesis 42, vemos a José y a sus hermanos viajan hacia donde está José. Mire, han pasado 20 años desde la última vez que José había visto a sus hermanos. 20 años se habían transcurrido, se lo llevaron más bien de 17 años, y aquí ya tiene 37 años José. Y ahora él es el Señor de la tierra, y sus hermanos van a él para pedirle pan. Y algo que vamos a aprender aquí es que sus hermanos han cargado en su corazón un remordimiento, algo en su conciencia les ha molestado. Hace años leí un libro escrito El corazón del actor por Edgar Allan Poe. Y el libro trata de un hombre que cuidaba a un anciano. Y él quería básicamente quedarse con todo lo que le pertenecía al anciano. Y mató al anciano y lo esconde debajo de las tablas de la sala. Pero alguien escuchó el grito. Entonces llaman a las autoridades y envían a unos investigadores. Cuando toca la puerta, el señor se espanta, pues obviamente en ese momento está pensando en lo que acaba de hacer. Él abre la puerta y actúa normal. Le dicen, oye, dicen que escucharon un grito. No, todo bien. Y los oficiales entraron y andaban caminando para arriba y para abajo, mirando. Pero él empezó a oír el corazón que latía. El corazón del anciano que había matado. Pero nadie más lo oía. Él decía, de seguro lo oyen, pero se hacen como que no están escuchando. Y cuanto más duraban ellos ahí en la sala, más fuerte se oía ese corazón. Finalmente no pudo aguantar. Su conciencia le remordía tanto que él confesó lo que había hecho. Y así es el ser humano. Es el ser humano. Dios puso en nosotros, veremos en momento, una conciencia. Dice la Biblia que el impío huye aunque nadie le persiga. Y estos hermanos de José han huido por más de 20 años. Y vamos a aprender que aún en este relato les está remordiendo lo que hicieron con su hermano, que lo vendieron y lo llevaron a Egipto. Génesis 41, el último capítulo, narra la exaltación de José en Egipto. Y después de haber pasado a riquezas de pobreza, él llega a ser el mero gobernador. Mira Pedro 5:6. Recuerde que el Señor exalta cuando somos humildes. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo dice ahí? Cuando fuere tiempo. Recuerde, Él esperó en la cárcel muchos años y al tiempo que Dios lo quiso, lo indicó, Él fue exaltado. Recuerde, Faraón tuvo unos sueños y esos sueños simbolizaban 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y Dios reveló ese sueño a José y es la razón por qué él pudo tener el puesto de gobernante. Cuando ya han transcurrido 7 años de abundancia, ya estamos a mediados de la hambruna y es cuando ahora entramos en este capítulo. Génesis 42, los hermanos viajan a Egipto buscando comida. Ahí nos enseña que Dios había enviado a José por delante para salvar a su vida. Mire Salmo 105, del 16 al 17. ¿Estamos ahí? Dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Mire el 17. Envió un varón delante de ellos. ¿A quién dice ahí? ¿Sí están conmigo? Salmo 105. ¿No está ahí? Vaya a subirle a Salmo 105, versículos 16 y 17. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos. ¿A quién envió? Dice ella, José, que fue enviado por siervo. Mire, Dios tiene un plan divino y vamos a hablar un poco. Hay unas palabras que a veces se usan en la teología. Por ejemplo, vamos a usar la palabra providencia. Para mí esa palabra no significa que simplemente Dios determina un fin, sino que Dios está envuelto en los asuntos de los hombres. Y Él no abandonó a su creación, sino que Dios tiene control de su creación y Él puede envolverse. Y en este caso, Él mandó a José adelantado para que pudiera preservar a su familia, la familia terrenal. ¿Pero con qué fin? Bueno, para preservar la línea espiritual, porque un día vendría el pan de vida. Mire, Juan 6:48 dice Jesús, yo soy el pan de vida. El plan divino se puso en marcha porque en el futuro la nación de Israel iba a brindar a Jesucristo. Entonces note que todo esto que está sucediendo aquí apunta hacia Jesucristo. En este capítulo vamos a ver la importancia de la honestidad y la integridad, la providencia divina, el arrepentimiento, la responsabilidad, la importancia de segundas oportunidades
y la unidad familiar. Vamos a iniciar entonces. Número 1, escriba ahí, los hermanos de José van a Egipto. Los hermanos de José van a Egipto. Y note ahí enseguida, letra A, que son enviados en busca de comida. La Biblia dice que había una hambruna en la tierra. Quiero que leamos Génesis 41, versículos 56 al 58, el capítulo anterior. Dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Pero nota el 57, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido, ¿qué cosa? El hambre. El hambre en la Biblia significa falta o escasez de alimento. Entonces note que había una grave hambruna que asolaba la tierra. Y ahora José, en su posición en Egipto, tomó medidas para asegurar los graneros. Y él tiene entonces una disponibilidad, incluso no solamente para los egipcios, sino para todo el mundo. Y la noticia llega entonces a Jacob. Ahora sí leamos capítulo 42, versículo 1. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Note que quizás unas caravanas que iban y venían de Egipto trajeron la noticia, decían, mira, no hay comida en ninguna parte, pero en Egipto hay comida. Mira el versículo 2, y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descender allá y comprar de ahí para nosotros, para que podamos vivir y no moramos. Note esta palabra, víveres significa provisiones de alimentos. Alguien había almacenado trigo durante muchos años y había mucha comida en Egipto, y le dice a sus hijos que vayan a aquel lugar. Ahorita Jacob y sus 10 hijos se encuentran en momento de ansiedad. Hay una hambre. Ahora usted y yo en verdad no sabemos lo que es el hambre. A lo menos yo pienso que la mayoría de nosotros nunca hemos experimentado un tiempo donde hay escasez de comida. Lo más cerca a nosotros fue lo que experimentamos durante el COVID, donde la gente acaparó mucha comida, acaparó las cosas. Entonces íbamos y no había agua, no había básicamente comida que regularmente tenemos. Y no es porque se acabó, simplemente las bodegas y las tiendas no sostenían tanto. Y la gente en su pánico, ¿qué hizo? Compraba demasiado. Y es gracioso porque algunos de ustedes me trajeron bolsitas de frijoles y me contaban que solamente ya estaban racionando. Decían, si usted iba al mercado, solamente una bolsa por persona. ¿Por qué? Porque la gente estaba acaparando. Hubo un señor que acaparó ese líquido para desinfectar y ese hombre compró casi $5,000 y después estaba vendiendo una botellita por $80 que normalmente costaba $3. Entonces la gente estaba haciendo un negocio de este asunto. Y yo no sé por qué el papel de baño se estaba acabando. Pero también me trajeron papel de baño así de contrabando. Tenga, pastor, de gracias, hermano. Yo corría escondido. Y yo, pero ¿por qué la gente acapara? Usted y yo entramos en un momento de pánico. Nunca nos había pasado eso, ¿correcto? El agua, iba usted y no había botellas de agua. Estamos tan acostumbrados a tomar agua embotellada. Y dije, pastor, pero no hay agua. Ahí en su cocina hay mucha agua. Pero estamos acostumbrados a agua embotellada. Ahora imagínense que pasen 3 años donde no hay comida. 3 años. 3 años donde no llueve, 3 años donde no hay alimentación. Entonces entraron en ansiedad. Quiero decirle a usted que nosotros vivimos en días donde hay mucha incertidumbre. Hay rumores de guerra. Guerras en el Medio Oriente, guerras en Europa. Me dicen de broma algunos amigos allá en otros países de México y Sudamérica que Estados Unidos va a ser destruido pronto, van a mandar misiles y van a atacarnos. Hay incertidumbre en la economía. ¿Qué va a pasar el próximo año? ¿Quién va a ser el próximo presidente? Quizás no hay una sequía para nosotros, una hambruna, pero sí hay estas cuestiones que para algunos les causa mucha ansiedad. Quiero que vea las promesas que Dios le da a su pueblo durante las hambrunas. En Salmo 33, 18 al 20 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de, ¿qué dice ahí? De hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es ¿quién? Es Él. La gente en los tiempos de Dios tenía que confiar, esperar en Él, no tener temor ni miedo, aún en tiempo de
hambre. Aun cuando hay escasez de alimento, Dios promete sustentar a los que le temen y a los que siguen al Señor en obediencia. Mire Salmo 37, 18 al 19. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de ¿qué dice ahí? En los días de hambre, ¿serán qué? Serán saciados. ¿Qué significa saciado? Van a estar bien llenitos cuando falte comida por allá y por acá. Los que aman a Dios, los que temen a Dios, ellos van a tener hasta para llenarse. Una vez más, no se esté preocupando qué va a pasar mañana. Si usted teme a Dios, si usted ama a Dios, aunque caigan por su derecha y su izquierda, si usted está en los caminos de Dios, Dios le va a ayudar, le va a sustentar. Yo hablaba un poco el domingo acerca de ser fuerte durante la prueba. Y durante el tiempo de escasez de trabajo y de dinero aquí durante el COVID, determinamos caminar más cerca de Dios. Y había gente quizás que sí andaban tanto temor y sí les faltó. Pero mire, cuando usted confía en Dios, Dios siempre va a proveer de una forma u otra. Job 5:22 dice la Biblia, de la destrucción y del hambre, ¿qué dice ahí? Te reirás. O sea, cuando uno hasta ama a Dios, hasta se ríe del hambre. Se ríe de la situación, las circunstancias tan espantosas para todo el mundo. Mientras el mundo está espantado ahorita, los hijos de Dios deben estar confiados. Mientras el mundo está ahorita en ansiedad y en pánico, ¿y qué vamos a hacer? Nos debemos reír. No en el sentido del mal que está pasando, sino que estamos tan confiados que no nos espanta eso. Porque estamos confiados en la protección de Dios, en la provisión de Dios. Dios protege, provee a los que le temen, a los que le obedecen, a los que siempre le siguen. Por eso no tengan miedo. Se preguntaban Jacob, ¿se morirá su familia de hambre? Pero si hay trigo en Egipto, seguramente podrían ir a comprar. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Abraham cuando hubo hambre? ¿Se acuerdan? Abraham dejó su heredad, su tierra. ¿Eso era correcto o incorrecto? Era incorrecto. Cuando vino una hambre durante los días de Isaac, ¿qué hizo Isaac? Isaac también se fue. ¿Eso era correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Sí están conmigo? Viene un hambre aquí, Jacob no se va, pero manda a sus hijos. Muy diferente, yo pienso, pero a la vez, esta es la única vez que él sí debería haber ido a Egipto. Porque ese es el propósito, es que Jacob vaya a Egipto. Miren lo que les pregunta en el versículo 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, mira esta frase, esta pregunta, ¿por qué os estáis mirando? Dice, ¿qué hacen? Hagan algo, se están nada más mirando, se miraban ellos y... ¿Sabe por qué? Porque seguro el que iba a ir a traer la comida no era el padre, ya era anciano. Entonces, ¿quién tenía que hacer? ¿Quién tenía que ir? Escuche, este viaje era de 250 a 300 millas. Era un viaje muy peligroso. Iba a durar 6 semanas nada más para llegar y 6 para regresar. Entonces, no es como que va a ir aquí nada más a la esquina. Tienen que hacer un viaje y van a arriesgar su vida. Tienen que llevar provisiones y esperar que sí sea cierto. Porque ¿quién les garantiza que hay comida en Egipto? O sea, tenemos que observar todo eso. Nada les garantizaba que había comida en Egipto, y si no había comida, iban a regresar a morirse, o quizás ni siquiera iban a tener suficiente para regresar. Entonces se están quedando mirando como quién va a ir. Y el padre le dice quién va a ir. Versículo 3. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Entonces, ¿quiénes fueron? ¿Cuántos fueron? ¿Pero cuántos hermanos tiene José? Nos dice la Biblia, el versículo 4, que se quedó Benjamín, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Entonces envía a los 10 mayores, pero se queda Benjamín. ¿Cuántos años tendrá Benjamín? Siempre en las historias, los dibujos que he visto, siempre es un jovencito. Pero note lo que dice Génesis 46, 21, cuando Benjamín vino, unos cuantos semanas después, los hijos de Benjamín fueron Bela, Becher, Asbel, Gera, Naamán, Ros, Mupín, Upín y Ard. ¿Cuántos hijos son? 10 hijos.
¿Cuántos años tendría entonces Benjamín? No podría haber tenido 20 años o 10 años. Cuando él llegó a Egipto, trajo con él 10 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 10. ¿Cuántos años tenía? José tenía 37 años. La pregunta es, ¿cuándo nació Benjamín? En verdad no hay un pasaje que nos describa bien. Cuando leemos la Biblia, como que aparece que nació cuando estaban viajando con Raquel y murió. Pero después leemos el capítulo 39 de Génesis y el sueño habla de un sol y una luna y dice Jacob, ¿a poco nos vamos a humillar delante de ti, yo y tu madre? Como quien dice, quizás aún estaba viva su mamá. Yo pienso que quizás ya tenía sus 30 y tantos años, quizás era nada más unos cuantos años menor que José. Porque 10 hijos, esa es la prueba más fuerte que yo veo, que no tenía 20, porque al menos que tuvo 6 a la vez, que nacieron, o tuvo varias mujeres y nacieron al mismo tiempo. No nos dice cuántas esposas tuvo, pero note que esa lista en Génesis 46 habla solamente de los hijos varones, no menciona las hijas ni las esposas, menciona solamente los hombres. Entonces es posible que hasta hijas tenía. Pero bueno, eso ya lo dejamos para especular cada quien. ¿Dónde estamos? Letra B, escriba ahí por favor. No me pusieron la B aquí. Letra B, escriba ahí, llegan a Egipto. Los hermanos llegan a Egipto. Note que ellos fueron enviados a Egipto y ahora vemos que están llegando a Egipto. ¿Después de cuántas semanas? Quizás unas 5, 6, 7 semanas. Lo que los hermanos no sabían es que se iban a encontrar con un hombre que se llamaba Safnat Panea. ¿Han escuchado de Safnat Panea? ¿Sí? ¿Quién es Safnat Panea? Es José. Mire Génesis 41, versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. ¿Cómo se llamaba? Así lo conocían en Egipto. Entonces aquí te quiero introducir a Safnat Panea. Y Safnat Panea pues era el mero jefe, el gobernador, el encargado. Y él parecía un egipcio en todo el sentido de la palabra, vestido con las ropas reales de un egipcio. Y es por eso que sus hermanos no lo reconocieron, no solamente porque quizás cambió un poco su parecer de él, habían pasado 20 años, pero también por las vestiduras, como hablaba y el nombre que tenía Safnat Panea. Mire Génesis 42, versículo 5. Se presentan ante José, pero no lo conocen. Dice, vinieron a los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Aquí se está cumpliendo la profecía. Los hijos de Israel vinieron, no le reconocieron. Pero note la manera extraña que actúa José con ellos. En el versículo 7 dice, y José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló, ¿cómo? Ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. ¿Cómo les habló? Ásperamente, o sea, de manera desagradable o agresiva. Ahora la pregunta es, ¿por qué José trató a sus hermanos con tanta dureza? ¿Por qué no dijo, hermanos, ya llegaron, aquí estoy? ¿Sabía usted que José se había olvidado de sus hermanos? Los nombres de sus hijos indican que él ya había olvidado, ya no tenía esperanzas de ver a su familia. Habían pasado 20 años, en 20 años sin comunicarse con ellos, ni siquiera saber si estaban vivos. Pasó una hambruna de 3 años han pasado. Quizás dijo, ya no vive mi familia. Se había olvidado de ellos completamente, pero cuando los ve, los reconoce, pero no reconocieron a él y no los trató como hermanos. Los trató ásperamente. ¿Por qué? Y usted va a ver todo lo que les va a hacer sufrir, pero van a sufrir. Algunos dirían que hizo mal José, pero yo creo que lo que José está haciendo está probando la sinceridad de ellos.
Quiere descubrir si si verdaderamente hay un arrepentimiento. Porque estos hombres van a decir que son honrados. Somos hijos honrados. Ellos no hay nada de honradez hay en la vida de ellos. Note que ellos le reportaba la mala fama de ellos. Eran malvados, habían matado. ¿Se acuerda a los de Siquem? Esos hombres andaban haciendo puras cosas perversas. Había uno que hasta se les apartó y tuvo un hijo con su nuera. O sea, esos hombres todos eran malvados. Y ellos ahorita vienen y se postran delante de él y quiere probar el carácter de ellos. Les cuestionó sobre su origen, su propósito a su visita. Habían pasado 20 años y ellos dicen, venimos a comprar pan. Y aquí se da cuenta José, se da cuenta que todo aquí Dios tenía un plan. Quiero que veamos algunos ejemplos en la Biblia donde Dios usa cosas pecaminosas y malvadas para un bien. Note en 2 de Reyes 5, 2 al 3, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Note que aquí una muchacha ha sido raptada de su hogar, ha sido secuestrada y ahora es una esclava. Pero siendo esclava, ella escucha que su señor tiene lepra. Pero en vez de tener rencor, enojo, ella le da la respuesta. Le dice, allá en Israel hay un profeta que le puede sanar. Escucha, ella nunca había visto un hombre sanar de lepra. Tenía una gran fe esta muchacha. Pero note que así es como Dios usó este mal para salvarle la vida a un hombre llamado Naamán. ¿Cómo es que Esther llegó a ser la reina de Israel, la reina de Susa, de Persa? Les pregunto a ustedes. Los que tienen años en el cristianismo, ¿cómo llegó Esther a ser? ¿No saben? ¿Perdón? Esther se casó con Ringo. Pero ¿cómo llegó ella a ser? ¿Cómo? ¿Cómo? Miren, lo que había sucedido es que había un hombre llamado Amán y él iba a matar a los judíos. Entonces había un edicto que ya iban a ser completamente fusilados. Pero lo que no sabía Amán es que Esther era judía. Y la salvación de los judíos vino por Esther. Pero Esther no hubiera podido salvar al pueblo de Dios si ella no era la esposa del rey. Entonces, ella llegó a ser esposa del rey, escuche, por un concurso de belleza. O sea, buscaron a las mujeres más guapas, más hermosas, las prepararon por meses, las presentaron delante del rey. Y aquel rey pasaba una noche con cada una de ellas, hasta que halló una que le gustó, y era Esther. Nada de eso es aprobado de ninguna forma en la ley de Dios. Pero es la forma en cómo Dios usó a esta muchacha con esta costumbre perversa para salvar a su pueblo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, note que el Señor a veces sus propósitos está usar a los malvados. Los malvados tienen sus planes. Mire Ezequiel 24:16. Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Aquí está hablando de su esposa. Tenemos que conciliar dos cosas cuando usted ve en la Biblia. Hay gente que dice que Dios no puede hacer el mal, pero hay muchas veces en la Biblia que Dios trae mal sobre la gente. Lo que Dios no hace es tentar a la persona. Y Dios tiene al diablo como instrumento para traer mal sobre la gente. Y Dios en este caso, directamente, Él dice que le quitó la esposa a Ezequiel para cumplir un propósito, para usarlo como una ilustración de lo que Él es o siente. Mire Daniel 2:1, aquí vemos un sueño. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Cómo es que llegó Daniel a ascender al reino? Por un sueño que interpretó de Nabucodonosor. Quiero una vez que usted vea que Dios cumple sus propósitos divinos al usar a veces cosas que diría usted, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y en el caso de José fue precisamente eso. Él fue vendido a Egipto y después hubo una hambruna. Y así es entonces como preservó la vida, no solamente de su familia, pero a la larga, la vida del Mesías, en la línea del Mesías. ¿Sí me estoy explicando?
Okay, muy bien. Digamos, número 2, escriba ahí, el trato severo de José. El trato severo de José. Escriba letra B. Acusa a sus hermanos de ser espías. Acusa a sus hermanos de ser espías. Dice el versículo 9 de Génesis 42. Estamos ahí. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois. ¿Cómo les llamó? Espías. Mire, 4 veces José les va a acusar de espías. ¿Qué pruebas tiene? No tiene prueba. Va a usar eso como un pretexto para averiguar sobre la familia de él. Dice, espías sois, por verlo descubierto el país habéis venido. O sea, está diciendo, ahorita nuestro país está en una posición donde tenemos tantos enemigos y ustedes vienen a espiarnos. Un espía es un agente secreto al servicio de una potencia extranjera para averiguar información secreta. Entonces le está acusando de ser un agente de otro país, otra nación, quizás para destruirle, robarle toda su comida. Ahora, quizás eso ya les había sucedido, había ya espías. Y los espías eran condenados a muerte. Entonces les entró un gran pavor y temor. Mire el versículo 9, por favor. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Aquí es donde finalmente comprendió el propósito que Dios tenía para él. Salmo 105, 16 al 17, dice una vez de nuevo, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Acompáñame a Génesis 50 en su Biblia. Aquí es donde yo creo que entró el perdón de José hacia sus hermanos. Imagínense, a usted lo venden 20 años sin ver a su familia y ve a los que le traicionaron, ve a aquellos que le hicieron un mal. ¿Cuál sería su reacción? En Génesis 50, 20 dice, vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora bien, mucho de lo que nos sucede a nosotros quizás no lo comprendemos, pero podemos confiar en Dios. Aprenda a confiar en Dios, pase lo que pase en su vida. En Romanos 8:28 hay un pasaje que nos da tanta confianza, pero escuche, esto no es para todos. No es para los incrédulos, pero tampoco es para todos los cristianos. Mire lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Note que en Génesis 50:20 dijo, ustedes pensaron hacerme mal. O sea, ellos determinaron matar a su hermano, pero Dios lo usó para algo bueno. Pero es porque José se mantuvo siempre haciendo lo correcto. Por eso dice el pasaje en Romanos 8:28, a los que aman a Dios. O sea, las cosas siempre terminan o salen o ayudan a bien cuando una persona ama a Dios. Y es por eso que no importa lo que le pase en su vida, usted no puede controlar las circunstancias, no puede controlar la reacción de otro, usted solamente puede controlar lo que usted hace. Y muchos de nosotros tenemos que tener cuidado porque en esos tiempos de desánimo, en esos tiempos de enojo, podemos hacer algo que nos va a desviar de la voluntad de Dios. Entonces las cosas ya no van a resultar bien. Aprenda a confiar en Dios. No se queje, diga, bueno, esto que sucedió, ¿qué bueno tiene? En este momento no lo comprende usted. Se fue esta persona, ahorita no lo comprende usted. Perdí mi trabajo, ahorita usted no lo comprende. El problema, una vez más le digo, es que aquellos cristianos que no aman a Dios, se desvían, no guardan los mandamientos de Dios, se excusan y dicen, es que me pasó esto, por eso tengo que hacer esto. No, usted tiene que seguir siendo fiel a Dios. Y usted se va a dar cuenta después que lo que le sucedió, Dios lo va a usar para algo bueno. Pero usted no lo puede ver ahorita. Tiene que esperarse. ¿Cuánto tiempo? Quizás años. Quizás hasta que llegue a la eternidad se va a dar cuenta. ¿Cuánto duró José para entender? 20 años para poder comprender por qué sus hermanos lo vendieron. Duró 20 años esperando, siendo fiel por 20 años, siendo fiel sin su familia, siendo fiel a Dios a pesar de no entender. No se desanime a veces por cosas tan insignificantes, porque a veces hay personas que se desaniman simplemente por algo tan sencillo. Me refiero, no trata de familia, no trata de muerte, no trata de nada de eso, de salud. Se trata de cosas niñerías. Un hermano me hizo mal, un hermano me habló feo, un hermano no me saludó.
Por favor, no sea así. Aprenda que en la iglesia aquí, aunque todos nos debemos amar, nos vamos a ofender. Todos nos vamos a ofender de una forma u otra. ¿Sabe quién es el que ofende más? Yo. Yo soy el que ofendo más a ustedes aquí. ¿Por qué soy yo? Porque soy el que siempre estoy hablando desde acá arriba. Pero sí, en Santiago capítulo 2, muchos ofendemos, especialmente los que enseñan o predican. Podemos decir cosas que no debemos decir. Yo le pido a Dios, Señor, yo ruego y suplico. Hay ofensas que son buenas. Si usted se ofende por una maldad, un pecado, pues así sea. Eso no me va a molestar a mí. Pero quizás hay quienes se ofenden, simplemente una vez más digo, es que no me miró bien, no me saludó bien, un comentario que hizo. Aprenda a madurar un poquito. Aprenda a hacer su piel un poquito gruesa. Aprenda a vivir, dice una persona, como que eres una concha, que tienes una concha. Y no te duele y no vas a dejar que una persona te desanime. Usted tiene que seguir adelante. Ahora escuche, si hay cosas difíciles, algo su salud, su familia, sea fiel a Dios. Siga amando a Dios. Siga obedeciendo a Dios. Ahorita usted no lo comprende, pero un día lo va a entender. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? Solamente a los que aman a Dios. Si usted no ama a Dios, significa que usted no obedece a Dios, usted no vive para Dios, siempre va a estar preguntándose, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me está pasando esto? Pero aquellos que aprendemos a amar a Dios, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Hasta las pérdidas más horribles en la vida nos ayudan a bien. Sea fiel, manténgase en su fidelidad. Yo sé que duele, yo sé que a veces parece injusto, yo sé que parece que se siente solo, nadie me comprende, nadie sabe lo que estoy sintiendo y quizás es verdad, pero Dios sí sabe. Cuando José se encontraba solo, Dios estaba con él y Dios le dio gracia. Lo que usted tiene que hacer es depender de Dios y pedirle a Dios gracia. Finalmente, 20 años después, sus hermanos están arrodillados delante de él y se acuerda de los sueños. Mire el versículo 10, decide acusarle de ser espías otra vez. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Mire el 12, pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Él insistía, ustedes son espías. Pero a pesar de su negación, sus hermanos afirmaron que solamente venían a comprar pan y decían, somos hombres honrados. Mire el 11, por favor. Todos nosotros somos hijos de un varón. Somos hombres, ¿qué dice ahí? Honrados. Tus siervos nunca fueron espías. La verdad, honrado significa que se comporta con honradez. Y honradez significa modo de comportarse del que cumple con su deber, respetando la ley, sin beneficiarse ni beneficiar a otros. Dice, nosotros guardamos la ley, somos buenos ciudadanos, somos hombres honrados. Y el versículo 23 abajito, aquí los hermanos están confundidos porque no saben quién es él y él les está hablando en otro lenguaje, Génesis 42, 23, pero ellos no sabían que los entendían José, porque había ¿qué cosa? Intérprete entre ellos. Entonces no era José que les estaba hablando directamente, le estaba hablando con un intérprete. ¿Cómo se llamaba José? ¿Y se acuerdan su nombre? Gracias, hermanos, por su intento. Enseguida, miren, entonces José encierra a los hermanos en prisión durante 3 días. Oh, este José los está tratando duro. Nunca hemos sido espías. Somos hijos honrados. Venimos nada más a comprar pan. Métenos a la cárcel. ¡Wow! ¿Qué está haciendo José? ¿Se vale o no se vale? No, diríamos, no, pues nada más 3 días. No, él duró ¿cuántos años en la cárcel? Él duró quizás 10 años en la cárcel. Recuerde, quizás duró 3 años como siervo, esclavo, 10 en la cárcel, y ahora van 7 años, tiene 39, 7 años de abundancia y 2 años y medio de escasez. Me equivoqué, eran 39 años, pero él duró 10 años en la cárcel. 3 días no va a ser mucho, incomparado a lo que él pasó. Mira el versículo 13. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón, en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro, ¿qué dice ahí? No parece. Esa palabra parece significa falta o escasez. Perdón, esa no es, hermano. Y te digo, esos brodercitos. Significa que no aparece, está desaparecido. Encontrar una cosa, una persona que está perdida. Decir, mi hermano está perdido. ¿Está qué? Está perdido.
¿Qué están haciendo ellos? Están mintiendo. Entonces noten que aquí ellos están dando medias verdades. Mira, una media verdad es una mentira completa. Alguien dijo, al omitir parte de la verdad, había contado una mentira completa. No dijeron toda la mentira, porque era verdad, no está, no parece, perdido. Pero ellos saben qué sucedió con él. Quiero que vean Levítico 19:11. Esto es contrario a los mandatos de Dios. Dice, no hurtarás y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿Cuántos mentirosos hay entre nosotros aquí? ¿Quién miente más? ¿Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños? ¿Quién miente más? Efesios 4:25 dice, por lo cual desechando, ¿qué cosa? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos a los otros. Mayormente dentro de nosotros debemos decir la verdad. Pero el niño empieza a entender el concepto de mentira cuando tiene 4 años. Y empieza a mentir porque quiere evadir o escapar de un castigo. Sabe que lo que hizo está mal y en su mente empieza a haber un conflicto. No quiero que me castiguen. Que nadie les enseña a mentir. Es más, la Biblia dice que desde el vientre salen mintiendo. Y le dicen, ¿quién fue el que se comió esto? Yo no. Apareció una soda en mi casa, destapada, si les contesto, abajo de un gabinete, con un popote, una pajilla. Aparentemente alguien iba y tomaba poquito de vez en cuando. Pero lo tenían bien escondidito. Y cuando abrimos el gabinete, allí estaba la soda. Mi esposa dice, yo sé quién fue. Pero le voy a dar el beneficio a ella para que me diga lo que hizo. Y le pregunta a ella, a la que fue. Ella dijo que no fue ella. Yo no sé. No solamente eso, pero ahora tenemos que poner la culpa a alguien. Días anterior, mi cuñada, la tía de ellas, vino a estar con ellas, a cuidarlas, mientras mi esposa y yo estábamos en el retiro de parejas. Entonces dijo mi hija, quizás fue mi tía. Qué lógico, ¿verdad? Si es cierto, pues ¿quién más? Tú no lo harías. Pero ¿por qué tu tía va a esconderlo? ¿Y por qué ahora que tu tía no está, todavía va bajando la soda? O sea, mis hijas me han mentido. Yo no les enseñé a mentir. Les he contado la famosa historia de alguien por acá. Cuando estaba bien sucio su cuarto, dijo que un hombre malvado entró por la ventana y deshizo su cama y todo, y ella no fue. Pero me fascina que ellos piensan, no fui. No. Es de esa edad. Pero no, usted y yo no aprendemos a temer a Dios y seguimos mintiendo, nada más que nuestras mentiras son más sofisticadas. Ya no expresamos el mismo temor porque, no, yo no. Abrimos los ojos, no. Ya damos buenas excusas. Decimos, bueno, es que si no miento en esta forma, no me dan el trabajo. Nos justificamos. Bueno, me dijeron que pusiera esto en este documento para que me den a mí esta renta barata. Entonces tenemos que mentir. Cuando compré un auto, me dijo el que vendía, voy a poner aquí que tú ganas esto. Y le dije, no, eso no es verdad. Y me dijo, si yo no pongo eso ahí, no vas a calificar. Dice, pues no califico. Me paré, ok, espérate, deja hablar con el manager. No podemos permitir eso. Me contaron que el Banco de América tuvo muchos problemas durante el tiempo de 2008 porque falsificaban documentos para dar préstamos. Y si usted quiere un préstamo, usted no califica, vamos a buscar a alguien que nos haga documentos de taxes, de impuestos, que dice que tiene tanta entrada, pero nada de eso es verdad. Y es por eso que cuando vino la quiebra en 2008, la gente empezó a perder sus casas. Porque muchos de ellos dependían de sus tiempos extra, overtime, y así es como podían pagar esa casa. Pero se acabó el overtime y ya no pueden pagar esa casa.
Entonces era pura mentira. La mentira siempre va a ser descubierta. Note, quizás ya no miente por cosas insignificantes. Bueno, espero que haya aprendido y no mienta por nada. Pero pastor, dice, me dijo uno, si yo no miento, no agarro trabajo. Si yo trabajo en la construcción y yo tengo que mentir para que me den trabajo. Si usted piensa así, Dios nunca le va a bendecir. Usted tiene que ser honesto y decir, voy a hacer lo correcto y lo recto, pase lo que pase, confíe en Dios y Dios le va a bendecir. Porque ve lo que dice Proverbios 12:22, los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Usted quiere quedar bien con un cliente, quiere quedar bien con una persona, pero ¿con quién está quedando mal? Con Dios. ¿Y con quién es mejor quedar bien? Pues aprenda a ser honesto, a decir la verdad. Proverbios 19:5 dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras, ¿qué dice al final ahí? Oh, no vamos a escapar. Hijo, no mientas que andabas con tu primo, tu amigo cuando te fuiste, con tus amigos. Porque mire, unos pecados te llevan a querer ocultar la verdad. Te dice, por ejemplo, empieza con un mal amigo y te dice, en vez de ir a la escuela, ¿por qué no nos vamos a jugar? O vamos al mall, vamos a mi casa. Entonces dice, ahora se van a dar cuenta mis papás porque en la escuela automáticamente me llaman. A lo menos aquí donde yo iba, llamaban. Y un día yo seguí a un muchacho a jugar handball en el parque. Y voy llegando a mi casa y ya mi mamá ya recibió la llamada que yo no estaba en la escuela. Me salí y me dice, ¿cómo estuvo la escuela hoy? Yo ya estaba preparado, hermanos, para darle una respuesta. Ya tenía el nombre de la maestra, el proyecto que hicimos. Ya tenía hasta una historia específica. Cuando una muchacha se le cayó un billete al piso, o sea, cuando das tantos detalles, dicen, ¿cómo no me van a creer? Pero la verdad es que cuando damos demasiados detalles, es cuando está la mentira. Me dijo, ¿cómo estuvo la maestra? Hoy no fue. Y hubo un sustituto. Y dijo mi nombre, pero no sé si me oyó. ¿Ve cómo ya me protegí? Pero no pudo probar mi mamá, en serio. Me llamaron de la escuela. ¿Ves? Te dije, no me escuchó. Y me dijo, entonces mañana voy. Mañana voy a ir a ver, averiguar. Y dije, ¿está bien? ¿Ve? Pero por dentro andaba, oh no. Esa noche no dormí. Estoy dormido diciendo, ¿para qué me metí en esto? Al día siguiente mi mamá ya estaba preparándose. Vamos, ¿a dónde vas? Voy a averiguar. ¿Oh, sí vas de verdad? Sí, ok, vamos. Estamos en el carro. Vamos camino hacia la escuela. Se está estacionando. Ok, espera, te digo algo. No me acuerdo cómo se llama la maestra. No, también voy a preguntar a tu maestra si estaba ausente ayer. Ok, eché mentiras. Y me dice, yo ya sabía. ¿Para qué me hiciste hacer todo esto? Es exactamente lo que José está haciendo. Se está torturando. Pero por días. Y les va a torturar más. Porque va a retener a un hijo. Va a decir, vayan a decirle a su padre que me traiga al más pequeño. No, papá se va a morir. No va a querer. Digo, exactamente lo que hicieron conmigo. Ahora, una vez más, yo no creo que lo hace por venganza. Él quiere, en verdad, ver una sinceridad en ellos. Escriba letra C ahí, por favor, conmigo. Prueba su sinceridad. Porque les dice una y otra vez, ustedes son espías. No, somos 10 hermanos, uno en casa, entonces tráigamelo, a ver si es verdad. Mira el versículo 18, al tercer día les dijo José, hacer esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán vivificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. ¿Qué fue la demanda? Si es verdad que son honrados, si es verdad que son honestos, si es verdad que no son espías, y él sabía que no lo eran, se va a quedar uno aquí, van a ir los demás, van a llevar comida y después regresarán y así no los mato.
Pero quiero que Él les quiso dar confianza. En el versículo 18 dice, al tercer día les dijo José, hacer esto y vivid. ¿Qué es la última frase ahí? ¿Yo temo a quién? Y esta es una buena expresión de un hombre que verdaderamente teme a Dios. Usted podrá decir con toda sinceridad, yo temo a Dios. Yo temo a Dios. Yo voy a cumplir mi palabra. Si ustedes son honrados y hacen lo que yo les pido, yo temo a Dios y voy a cumplir con mi palabra. ¿Qué tan importante es tener hombres que teman a Dios? En la iglesia y en las cosas de Dios no buscamos a gente que tenga talento, que tenga dinero, que tenga habilidades. Necesitamos hombres que teman a Dios. Hay personas a veces que tienen una habilidad de cantar o de tocar instrumento y los necesitamos y los queremos, pero mire, si no hay temor de Dios, es mejor que no cante y no toque. Si una persona dice, tengo habilidad para enseñar, yo me he preparado, soy dotado, sé explicar bien las cosas, pero si no tiene temor de Dios, es mejor que no enseñe. Si una persona no teme a Dios, note uno de los requerimientos para gobernar y para ser parte del liderazgo en el pueblo de Dios, debería ser una persona que teme a Dios. Porque un mal juez aceptaría soborno. Mire, Éxodo 18:21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Qué es la siguiente frase ahí? ¿Temerosos de quién? ¿Están conmigo? Éxodo 18:21. Además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. La siguiente frase, lean ustedes. Temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares y centenas, de 50 y de 10. Cuando Moisés empezó a delegar el liderazgo para que juzgaran al pueblo, estas eran las cualidades. Una persona temerosa de Dios. Para que cuando alguien viniera y dijera, ¿sabes qué? Dame el favor y te pago. No, yo temo a Dios. Mira, date la vista gorda. No, yo temo a Dios. Yo no puedo hacer algo contrario a lo que Dios me ha enseñado. En Corintios 7:1 se nos enseña a vivir en santidad con el temor a Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Pero ¿cómo dice ahí? En el temor de Dios. Note que así es como una persona aprende a ser santo, es aprendiendo a temer a Dios. Les enseñé también el domingo, no malentienda. Cuando una persona recién salva debe aprender a tenerle temor a Dios, pero cuanto va creciendo, su amor hacia Dios es lo que ahora le motiva a servirle y su amor es lo que ahora le limita de pecar contra Él. Pero si no tiene amor, debe tener temor. Y el temor nos ayuda a vivir vidas santas. Le dice José, yo temo a Dios. Pero vea lo que sienten sus hermanos en el versículo 21, Génesis 42:21. Estamos ahí. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos empezaron ahora a expresar su remordimiento por lo que habían hecho. Reconocieron que habían pecado y quizás esto es lo que estaba esperando José. Que ellos se arrepintieran y expresaran un remordimiento. Sentían que estaban pagando por su maldad. Y esta verdad los estaba mortificando. Y es lo que siente una persona culpable. Quiero que vea algunos pasajes. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. O sea, lo que usted haga lo va a pagar. Todo. ¿Qué es todo? Dice algunos, pero si le pido perdón a Dios, Dios no hay garantía, mi hermano, que no va a pagar por esa maldad que hizo. ¿Qué debo hacer? Suplique por misericordia. Dios puede ser misericordioso y no pagarle conforme a su maldad, pero muchas veces necesitamos que Dios nos justifique, nos lleve a justicia por medio de azotes para que seamos santos. Por ejemplo, usted padre, ¿cuál de ustedes padres dejan pasar la disciplina? Un buen padre dice, yo no puedo pasar la disciplina, mi hijo necesita que yo lo discipline. Pero el niño ruega, se tira al piso, ahora sí ya no lo voy a hacer. Yo le digo, yo no nací ayer. Yo no conozco tu corazón. Y hay veces que sí. Yo le puedo contar que eran bien pocas las veces cuando mi papá no me disciplinó por misericordia. Muy pocas. Pero mi Dios, Él conoce el corazón. Mi papá no conocía mi corazón. Yo no conozco el corazón de mis hijas. Y esa es la maravilla de ser
un hijo de Dios, que usted puede ir con un corazón verdaderamente arrepentido por lo que hizo. Y decía David, quizás Dios tenga misericordia de mí. Cuando él cometió ese grave pecado, le suplicaba a Dios por misericordia para que el niño no muriera, pero el niño murió. Dios no quiso que el niño viviera. Mire lo que dice Juan 8:9, por favor. Aquí vemos que aún la gente incrédula siente mal, pero ellos, al oír esto, acusados, ¿por qué dice ahí? Por su conciencia. Salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Aquí se habla de aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto de adulterio. Y los hombres decían, según la ley de Moisés, esta mujer debe morir. Y habían tomado piedras. ¿Qué dices tú, Jesús? Y Jesús los ignoraba, escribiendo con su dedo en la tierra. Finalmente se levanta y dice, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Mucha gente le gusta usar eso para decir, no debes tú juzgar a nadie. Este pasaje dice, no puedes matar a alguien. La querían matar. Yo no arrojaría esa piedra, porque yo no estoy sin pecado. ¿Sí me explico? Ahora, como pastor, yo tengo que discernir y predicar y decir, eso está mal y esto. No es lo mismo matar a una persona. No tome este pasaje para decir que nadie tiene derecho de decir nada a otra persona. Por ejemplo, si su hijo un día le dice, ¿por qué estás haciendo eso? Papá, si tú estás sin pecado, avienta una piedra. Qué absurdo es eso, ¿correcto? Entonces este pasaje habla de aquella gente malvada que querían matar a una mujer. ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Quién sabe? Pero ellos mismos fueron acusados por su propia conciencia. ¿Cuál conciencia? Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿qué cosa? Su conciencia, y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento. El Señor puso una conciencia en el corazón de cada ser humano, creyente o incrédulo. Y esa conciencia es lo que le dice, eso es correcto, eso es incorrecto. Usted vaya a ver cualquier cultura, cualquier tribu, aún vaya a los lugares allá en las montañas muy escondidas, existen leyes dentro de esas mismas tribus, donde ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. ¿Quién les dijo? Dios se lo puso en su corazón. Y estos hombres están ahorita con un remordimiento, les está acusando su conciencia. De seguro nos está pasando esto por lo que hicimos con nuestro hermano. Como Judas, cuando entregó a Jesús, dice la Biblia que arrepentido fue y aventó las 30 piezas de plata y enseguida fue y se ahorcó. Le remordió su conciencia. Ahora usted lo que debe hacer es, que tiene el Espíritu Santo que empiece a trabajar en su conciencia. Si usted ya no siente mal o feo por el pecado, significa dos cosas. Una de ellas, yo no le estoy cuestionando su salvación, pero si usted es salvo, es posible que usted ya no sienta antes también. Hay gente que es incrédula y obviamente ellos dejan de sentir, su amor se ha enfriado y matan y hacen un montón de cosas y no sienten nada. Pero un creyente puede tener una conciencia cauterizada. Significa que ya no siente el remordimiento, no siente mal por su pecado. O sea, ¿usted ha llorado por su pecado? Y dice, no he llorado, es que su conciencia ya está cauterizada, está endurecida. Entonces, ¿cómo cambio? Para eso es la predicación. Para eso existe la iglesia. Para eso existe el predicador, el pastor, que le va a declarar, así dice Jehová, repréndelos duramente, para que hagan conciencia de su maldad y su pecado. Para que usted recuerde que estar ahí a solas en esa noche mirando cosas en su teléfono, ya no siente nada. O sea, lo sigue haciendo, pero usted se puede escuchar la predicación y dice, Dios está viendo, es una perversidad, es una morbosidad y tenga por seguro que Dios va a castigar. Eso despierta una vez más la conciencia. ¿Sí me estoy explicando? Por eso es necesario que venga a escuchar predicación. Necesita que alguien vuelva a ayudarle a hacer conciencia del pecado. En el versículo 22 dice la Biblia que Rubén les dijo o les reclamó. Mire, entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, ¿no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Y miren, nada más están sintiendo una y otra vez el remordimiento. Después
dice la Biblia ahí que ellos no sabían que Él los entendía. Estaban hablando entre ellos, pero Él sabía. El versículo 24 dice, se apartó José de ellos y lloró. Y después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. ¿Por qué escogió a Simeón? ¿Quién sabe? Amor es el que estaba ahí. Este que está aquí. Algunos dicen que fue Simeón el que lo amarró cuando lo metieron debajo en la cisterna y cuando lo entregó. No sabemos. Este pasaje revela una intensa tensión emocional y espiritual entre José y sus hermanos. Está llorando, siente tristeza, sus hermanos sienten remordimiento. ¿Qué tan difícil es que dos hermanos se reconcilien? Hay hermanos que se pelean, hermanos en carne, y no se pueden reconciliar. ¿Ha escuchado a veces cómo hermanos se expresan de ellos mismos entre hermanos? A mí me admira a veces cuando veo una familia muy unida, eso no es muy común. Hermanos unidos que se hablan, se quieren, se animan, se mandan mensajes. Y hay algunos que quizás, ya sea por el mundo, lo que sea, hay una distancia. Y no me refiero tampoco me refiero quizás por el cristianismo. Nuestros hermanos se pueden alejar de nosotros porque somos cristianos, pero que no seamos nosotros que nos alejemos de ellos. Mire, Proverbios 18 y 19 dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar. O sea que hay disputa, no hay disputas más difíciles de resolver que entre hermanos. Dos hermanos que se pelean duran años y ya después ni se acuerdan por qué están enojados. Me ha tocado una muchacha, me dijo, llevo 20 años sin hablarle a mi hermana. Y dijo, y lo asombroso de todo esto es que ni me acuerdo lo que empezó. Hay hermanos que nos van a hacer mucho daño. Hay hermanos que quizás nos van a robar. Yo no sé, no quiero comparar las situaciones. Hay situaciones muy severas, yo no me refiero a esas, me refiero a lo sencillo. Hay que estar bien. Y aquí está José perdonando a sus hermanos. ¿Estamos bien, hermanos? Vemos los hermanos de José van a Egipto, vimos el trato severo de José y por último, 9 hermanos regresan turbados. 9 hermanos regresan turbados. ¿Cuántos hermanos fueron? 10. ¿Cuántos regresan a casa? 6 semanas de viaje de regreso. Dice la Biblia que José llena los sacos de los hermanos con trigo y devuelve su dinero. Versículo 25 dice, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniendo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Note que no solamente les dio el trigo que habían comprado, según ellos, les dio comida para el camino y les devolvió el dinero que estaba dentro de los sacos. Esto demuestra una vez más el amor que él tiene a sus hermanos y el perdón que les extiende. Usted puede ver ahí Marcos 11:25. Y en Tesalonicenses 5:15 vemos que Él les pagó bien y no mal por mal. Letra B escribe ahí, los hermanos descubren el dinero y sienten temor. Dice el 27, pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal. El mesón es como un lugar donde pueden quedarse la noche, nosotros llamaríamos eso un hotel, pero el mesón es para poner sus animales, un lugar donde pueden comer y descansar. Entonces ellos regresando a casa, uno de ellos abre su saco y nota que allí está el dinero. Dice el versículo 28, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces le sobresaltó el corazón. Y espantados dijeron uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho quién? Dios. Oh, ya están sintiendo una y otra vez el remordimiento. Ahora, ¿por qué piensa usted que se asustaron? ¿Perdón? ¿Quién? ¿Por qué piensa usted que cuando vio el dinero, dice que hasta, dice la Biblia, la expresión que hice ahí, le sobresaltó el corazón? ¿Ha tenido usted un hijo que se robó algo de una tienda? Yo fui ese hijo. Llegando a casa, dije a mamá, mira, no tienes que comprar nada, y yo nomás lo agarro. Yo pensé que era inteligente, yo pensé que me iba a aplaudir. Me aplaudió, pero por otro lado.
Y me decía, no puedes tomar lo que no es tuyo. Fue algo con lo que yo batallé de niño. Había un lugar donde vendían cassettes. CDs eran nuevos, pero eran cassettes. Yo soy de los 80s. Y estábamos nosotros en el mall saliendo, se oyó la alarma y rápidamente fueron y agarraron a un hombre y le sacaron cassettes que se había robado. Y el Señor imploraba, dice, los pago, los pago. Es más, pago hasta el doble por cada uno de ellos. Decía, no importa, dice, robaste y vas a pagar por ello. Mi papá me decía, mira, si tú robas, te va a ir mal. Y me decía, ahorita estás robando, me decía, agarras una canica, $1, pero un día vas a robar bicicletas, televisiones, vas a robar un carro un día. Dije, ¿cuándo voy yo a llegar a hacer eso? Pero si es verdad, poco a poco nosotros empezamos con algo pequeño. Y esa vez que me robé algo, lo traje, lo puse en la carriola de mi... O sea, técnicamente fue mamá la que se lo robó. Porque se lo puse en la carriola de la bebé. Y eso es exactamente lo que sentían ellos. Van a decir que nos robamos el dinero. O sea, si ya nos advirtieron que somos espías y luego aquí tengo el dinero, no pagué la comida, ¿de dónde vino este dinero? Por eso les entró el temor, pero ellos ¿a quién atribuían este asunto? A Dios. Mire, Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El impío, el malvado no tiene paz en la vida, no hay paz para el impío. Cualquier persona que viva en pecado no tiene paz, no puede reposar. Esa es la marca de un creyente. Un creyente no puede gozar el mundo. Un creyente no puede disfrutar la maldad. Puede tratar de vivir como le dé su gana, pero nunca tendrá el gozo ni la paz. No hay paz para el impío, dice la Biblia. Y esta persona aquí dice que siente que alguien lo está persiguiendo, siente que algo le va a pasar, siente que va a ir a la ruina. ¿Por qué tiene miedo? Porque vive como un impío. Y estos por 20 años de seguro sintieron, nos está persiguiendo Dios. Cuando llegan a casa vemos la reacción de Jacob. Escriba ahí, Jacob reacciona a estas noticias. Del versículo 29 al 34 les están contando lo que había pasado. Saltamos nosotros al 35. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, ya en la casa, he aquí en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, ¿qué dice? Tuvieron temor. Una persona que no vive para Dios siempre vive con temor. ¿Tiene usted temor? ¿Es temeroso? Siempre con miedo y temor. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Si usted tiene temor, pregúntese, ¿está obedeciendo a Dios? Es una persona que ama a Dios. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué le da temor? ¿Por qué no tiene fe en Dios? ¿Qué pecado tiene? ¿De dónde está huyendo? ¿De dónde está corriendo? Porque aunque usted corra lejos, escuche, la Biblia dice, tu pecado te alcanzará. Y es por eso quizás algunos sienten siempre temor, porque saben, me van a descubrir y va a venir el día que me van a descubrir. Y escuche, hermano, el día que le descubran, sea honesto, diga, si es verdad, yo pequé, aquí estoy. Sea valiente. Versículo 37, dice la Biblia, y Rubén habló a su padre diciendo, versículo, ¿dónde estoy? 36, dice, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, ya lo dio por perdido, dijo. Y Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. O sea, le dijeron, si quieres que recuperemos a Simeón, tenemos que llevar a Benjamín. Y dijo, no. Y el 37, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos. Está diciendo, si no regreso yo con Benjamín, mata a mis 2 hijos. ¿Usted cree que va a matar a sus nietos? Yo creo que no está pensando bien, pero le quiere garantizar, no te preocupes, padre, yo voy a traer. Y si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues tu hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. No lo quiere dejar ir. ¿Pero qué cree? En el siguiente capítulo se les va a acabar la comida y la hambruna aún no va a cesar. Van a tener que volver a ir a Egipto y van a tener que llevar a Benjamín. Entonces ahí es donde ahora vamos a dejarlo por hoy y continuar la próxima semana. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú analices nuestros corazones. Vimos algunos puntos importantes. Quizás, Señor, hay una falta de confianza en la manera en que vemos la vida, Señor. Nos hace falta confiar en ti, aunque no comprendamos las situaciones.
Nos hace falta, Señor, también ser honestos. Quizás nos falta perdonar. Yo sé que este capítulo, Padre, es muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Ruego, Padre, que tú nos hables y examines nuestros corazones. Te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.